Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani, soy el asistente de la Oficina de Dirección Cultural y su anfitrión en esta tertulia de los días miércoles. Quiero darles una especial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, la universidad que queremos, y comentarles que hoy tenemos un invitado muy especial, que es el maestro Cristian Díaz Gómez. Como él muy bien lo describe, entusiasta, generador de valor, soñador, melómano y conversador, apasionado por crear mundos ricos en imágenes, diseñador industrial de la Universidad Industrial de Santander y fotógrafo. Tenemos entonces un invitado especial con unas particularidades muy especiales como para llevar una tertulia que nos torne en algo muy agradable para nosotros. Entonces, la tertulia de hoy la hemos denominado Sentir Andino, basada en la experiencia del maestro Cristian Díaz Gómez con el grupo de danzas UIS, la propuesta que hizo sobre Palo Negro, sobre la batalla de Palo Negro. Entonces vamos a conocer, como decía la invitación, aparte de esta historia y de lo que conllevó a llegar a conseguir pues las imágenes que sirvieron de soporte para la exposición del Festival de Música Andina Colombiana del año pasado. Entonces, maestro Cristian Gómez, bienvenido a nombre de la Universidad Industrial de Santander, de la Dirección Cultural de la Universidad Industrial de Santander. Nos complace mucho tenerlo con nosotros, pues como de la casa, ingeniero industrial UIS, entonces, bienvenido. Micrófono, maestro. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Miguel Ángel, gracias a la Dirección Cultural. Para mí es un gusto una vez más comentar sobre este gran proyecto que desarrollamos con y para la Dirección Cultural de la UIS y su grupo de danzas, de música y danzas UIS. Quiero entonces de entrada hacer como un pequeño pasaje por las fotografías, compartirles cómo nació este proyecto, cuál es el propósito y una vez tengamos esto pues empezamos a compartir más la experiencia personal. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que vean la presentación. Bueno, el proyecto lo titulamos Sentir Andino. Este fue un pequeño texto que desarrollamos, sentir de raíces sonoras, de saber ancestral y espíritu vibrante, forjador de historia. Nos invita a recordar fragmentos de nuestra historia que llegan a nosotros con las emociones que despierta nuestra música y danza andina. Conexión con nuestra tierra, con su campo verde, montañas fascinantes, ríos vibrantes, amaneceres intensos y gente grandiosa que ha forjado la vida desde su lucha. Dibujos del sentir de sabias generaciones ancestrales que nos contaron su historia a través de los bailes y las melodías al ritmo de los Andes. Esta propuesta visual nace del trabajo en conjunto con los artistas del Grupo Institucional de Música y Danzas UIS, coreógrafos UIS, bailarines técnicos y director del grupo Néstor Sánchez Leal. Momento que mi presentación no quiere avanzar. Entonces el proyecto se basa, está enfocado en el retrato, en la creación de retratos en escena o artísticos en escena. El propósito de esto es capturar la esencia de una persona, de un momento, un instante de vida, transmitir su estado de ánimo o sensaciones. En esto es fundamental ver, observar, sentir y transmitir lo que los artistas en escena quieren comunicar. Entonces ahí es importantísimo crear una conexión con los artistas para poder llevar su mensaje y transformarlo en fotografías. No es solo hacer clic y captar imágenes, sino transmitir su sentir, que es el sentir ancestral,
de las danzas y de los sentires de nuestra tierra. El proyecto es el resultado del estudio del cuerpo, el movimiento y su interacción entre ellos y con la luz. Es pasión, es interacción, es aprendizaje, es descubrir que cada imagen se guarda como parte de la vida. Estas son las obras. Entonces, la primera las titulamos, la propuesta tiene dos momentos. Este es el primer momento, que llamémoslo, es el momento del encuentro. Y después vamos a tener un segundo momento, que es el momento del desencuentro, que se desarrolla en torno a la guerra de Palo Negro. Digamos que esto es el anteceder de las guerras, y el segundo momento es el ocurrir de las guerras. Todas son las fotografías, las obras son fotografía digital, se hicieron en escena, y logramos, si no han podido verla, para los que han podido ver la puesta en escena, creo que todavía está en la sala, ¿cierto, Miguel Ángel? Sí, maestro, todavía está en la sala. Bueno, en este momento pues está difícil el ir hasta la sala, pero cuando sea posible y salgamos de esta situación, los invito a verlas en vivo, porque logramos, con el acompañamiento de la dirección de la UIS y de Miguel Ángel, crear estas obras en un tamaño bastante particular. Son fotografías con copias de 2 metros por 1,20 m, 200 por 120 centímetros, en alta calidad. Entonces, ver estas fotografías en estos formatos es una riqueza muy interesante, porque se puede observar cada uno de los detalles de la imagen. Como les decía, este es el momento del encuentro de las danzas, donde las parejas y los grupos empiezan a encontrarse y a jugar entre sí con las luces y las sombras. Es galante, nuestro sentir andino es galante, es coqueto, por decirlo de alguna manera. Es la forma muchas veces en que las parejas se acercan. Maestro, esta fue la imagen oficial del festival, ¿no? Esta fue la imagen del festival anterior de música andina, la 15ª edición, ¿cierto fue? Sí, señor. Correcto. Esta fue la imagen seleccionada para todo el festival. Para toda la publicidad, para afiches, para separadores, para las imágenes virtuales y todo lo demás. Sí, señor. Gracias por los comentarios, Miguel Ángel. Es muy chévere. Esta fotografía fue seleccionada porque es muy interesante. Es un momento muy cotidiano, pero mostrado de una manera muy diferente. Se juega un poco entre tapar el rostro de ella con el sombrero del bailarín. Se crea movimiento con la falda de ella, y todo converge hacia un punto, y es que ustedes ven las líneas dirigen todos como en cierto modo hacia la unión de sus cuerpos, que es en sí el sentir de la danza, ¿no? Esa es ya es la armonía que se crea en la danza, en el colectivo, en los diferentes movimientos de cada uno de sus bailarines, de sus danzantes, y ese es el momento preciso en donde ellos se concentran y crea esa armonía entre todo el grupo, ¿no? Es vibrante. Esta fotografía nos encanta por eso, porque es un instante que está congelado, que está capturado, pero sin embargo tiene mucho movimiento por el movimiento de los cuerpos de ellos, el de sus vestimentas, y claramente es muy, muy atractivo el gesto de felicidad que tienen ellas al danzar. Es compartir. Entonces, volvemos a los momentos. En la danza siempre se está jugando entre el juego entre cuerpos de parejas y cuerpos ya como un colectivo. Entonces, planteamos esas fotografías así, que van jugando entre el colectivo y la pareja. Este es el segundo momento, y está desarrollado en torno a la batalla de Palo Negro. Entonces, permítanme, les voy a leer este texto que resume en gran medida el sentir de esta propuesta. Las guerras siempre son un crimen, se disfrazan con propósitos e ideales de justicia.
mientras en su interior esconden el miedo, la desesperanza, el dolor y lo injustificable. En el enfrentamiento, la danza de la muerte se transforma en el punto central de un círculo interminable de dolor, odio y pérdida, desdibujando los rostros y vidas antes fraternales, confundiendo para su provecho ideas, creencias y razones. Palo Negro cuenta desde la danza y la dramaturgia, en ritmos y melodías instantes desgarradores de la sin razón, ocurridos en nuestra tierra santandereana, como una más de todas las sucedidas hasta hoy. Es el sentir de quienes sufren la guerra, el enfrentamiento violento, innecesario e injustificable. Creación fotográfica de la obra y danza musical Palo Negro. Director Néstor Sánchez. Artistas Grupo Institucional de Música y Danzas WIS. Compositor del musical Edson Belandia. Y las fotografías quien les acompaña. Aquí empieza entonces ya el momento. Ven ustedes cómo se transforma todo el color, toda la alegría, y empieza a transformarse en dolor. Entonces aquí las parejas que antiguamente, pues que eran pareja, valga la redundancia, cuando ocurre una guerra, esto termina por acabarlas de manera violenta, en caso de que alguno de los dos no sobreviva. Muchas veces el reencuentro no es, aunque son las mismas personas, no es la misma relación, claramente se transforma y muchas veces termina con resultados fatales. Esta fotografía la titulamos Desencuentro. A diferencia de las anteriores en pareja, como ustedes pueden ver, aquí ya el lenguaje es totalmente diferente de los cuerpos. Esta se llama Cíclica y es a manera de cómo vemos nosotros que funciona la guerra. La guerra es cíclica. Hace poco leía, creo que la frase es de Nelson Mandela que decía, la guerra y el odio es un bosque en el cual se sabe por dónde se entra, pero nunca se sabe por dónde se sale. Entonces, entramos a la guerra con un propósito, pero salimos transformados en víctimas, victimarios, y no sabemos ni siquiera qué fue lo que pasó allí. Muchas veces, inclusive, hay personas que en la guerra pierden la vida como parte de esa confusión que genera la guerra, que no se sabe quién es llamémoslo, el amigo o el enemigo o el contrincante, y terminan muertos muchas veces por lo que hoy de manera eufemística se le dice fuego amigo, ¿no? Entonces, como si a veces morir morir por las balas o por el arma de un amigo fuera mucho mejor que morir por las de un enemigo, ¿no? Entonces, al fin es la muerte lo que rodea todo esto. Y es precisamente por eso saltamos a esta imagen. Entonces, esta figura del demonio es tan simbólica para nosotros acá en Occidente, por decirlo de alguna manera, y todos los que eran los bailarines anteriormente ya vestidos de negro y transformados en torno como rindiéndole un tributo realmente a la muerte, porque la guerra pareciera sencillamente que decidiéramos los humanos olvidarnos de la razón y empezar a girar en torno a lo que es la muerte, sencillamente casi que rindiéndole tributo. Y esta decimos titular La Vórtice porque es precisamente eso, la única que queda como centro de todo lo que es la guerra, es la muerte, ¿no? Es lo que lo rodea y no sabemos qué resultados tiene, sencillamente es un eje principal donde no sabemos, como les decía, cómo entramos, pero sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo salimos de allí. Listo, Miguel Ángel, esto era lo que quería compartirles, entonces me encantaría ya como escuchar las palabras que más le gustaría conocer a nuestros participantes. Maestro, precisamente, pues yo quería hacer como un comentario con respecto a Sentir Andino y algo que escribe. Hay mucha poesía en eso que usted hace de la fotografía y conjugándolo con lo que es la danza, la coreografía, los registros fotográficos, y hablan de algo muy bonito que yo leí de Sentir Andino que decía que ilustra en su fotografía pedazos de tiempo, imágenes de la vida, historias contadas
en instantes únicos e irrepetibles, ¿sí? Yo creo que un poco la labor de ese texto es como crear, mejor dicho, la sensibilidad que se tiene que tener a la hora de la observación de esta exposición de fotografías, de cada una de ellas. Y estuvieron todas las fotografías ahí mostradas ya, maestro. Sí, señor, las que están Sí, puestas en, en la eh, exposición, ¿sí? la exposición, sí, señor. Pero hay bastante poesía en esto y es que es bastante dramático como el inicio de ese sentir andino del encuentro al desencuentro, ¿sí? Y como la transición entre una cosa y la otra, ¿sí? Tanto permite esta exposición que uno tenga dos estados de ánimo totalmente diferentes, ¿sí? Sí, Pero no señor. cabe uno, por la belleza de la fotografía, en decir que qué es lo mejor o qué es lo peor, porque la belleza, por ejemplo, de la fotografía hace que trasciendan como esos sentimientos de dolor o de alegría. ¿Sí me hago entender? Es como que la fotografía supera por su belleza, ¿sí? Lo Sí, que señor. puede dramatizarse a través de lo que es ya palo negro, que es la guerra. Esa cosa tremenda cuando ya cambia totalmente el vestuario, la coreografía, la música. Además que se estaban conjugando tres cosas muy importantes. Un excelente fotógrafo, un excelente Gracias. director de danzas, un coreógrafo súper espectacular y además un músico que es impresionante, que es Edson Belandia, pues que más decir, ¿no? Con respecto a esto. Entonces yo creo que sí es importante saber cómo todas esas sensibilidades hicieron para que el maestro Cristian Díaz llegara a la conclusión de poder seleccionar qué fotografías serían las ideales para hacer este antes, ese tránsito y ese después de la exposición de Sentir Andino. Gracias, Miguel Ángel. Sí, pues la selección de las fotografías, inicialmente yo empiezo haciendo la selección, seguimos con el acompañamiento del director Néstor, quien, quien es en sí el creador de toda esta obra, es el que nos organizó a todos para crear todo este gran resultado, desde la danza, desde la dramaturgia y transmitido en la fotografía. Entonces, en conjunto seleccionamos estas imágenes que logran captar ese sentir desde el primer momento en que la ves y quieres seguir viéndola, ¿no? Claramente es complejo lograr transmitir una obra que creo que es de 40 o 50 minutos o más, Miguel Ángel, si mal Sí, no sí. recuerdo. Ahí está el maestro Néstor, que nos puede ahorita más tarde como ratificar los tiempos. ¿Sí? Que es bastante contundente, es una obra, me permitiría yo decir, y no porque he hecho parte de ella, una de las mejores obras que yo haya visto que como usted lo mencionaba, logran unir la danza, la dramaturgia y la música, ¿no? Lograr esto es una apuesta bastante arriesgada, y bastante, cuando se logra un resultado como este, bastante interesante, en el que uno se siente muy feliz de haber hecho parte de esto Sí, y, maestro. y Recientemente transmitir yo esto. había visto, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, el montaje que se presentó ¿cómo es? En el Teatro Santander, ¿sí? Y Sí, después señor. había visto los ensayos de Palo Negro y había visto la fotografía. Y a mí, sinceramente, me van a crucificar, pero yo me sentía como que sentir andino y que la puesta de Palo Negro en escena me dejó más contento que lo que yo vi. Pues tal vez tenía muchísima expectativa con el Jardín de las Delicias del Bosco, la puesta en escena, que Ujú. cuando lo vi, pues como que cuando uno crea muchas expectativas, como que no es lo mismo, ¿sí? Pero cuando yo vi Palo Negro y ya vi la puesta en escena, yo vi los ensayos y después viendo la exposición y viendo la puesta en escena en la inauguración del festival, me pareció súper espectacular. Pero yo también preguntaba de algo, pero el proceso ese creativo sí, porque sí, el maestro estaba presente, pero a la hora de seleccionar qué es lo imprescindible para un fotógrafo, para decir, esta es la fotografía que yo quiero poner aquí. Porque yo sé que usted fue muy cuidadoso desde el ordenamiento en que se tenían que poner, en el orden que se, o sea,
la parte museográfica, cómo debía ir puesta cada una de las fotografías y la transición y hasta llegar a Palomar Negro y con cuál terminar. ¿Sí? Eso es un proceso, que eso lo construimos y toda esa cosa y yo creo que es un montaje muy bonito, muy espectacular, pero ¿cuál es ese proceso allá en su interioridad para decir, esta es la fotografía? Y porque no fueron solamente esas fotografías, sino que me imagino que fueron muchas fotografías. ¿Y cuál fue el proceso para decir, estas son las que yo quiero? Bueno, Minael, muchas gracias. Quiero contar no solo el proceso de selección, sino me encantaría contar cómo es todo este proceso de construcción. De antemano supe sobre esta gran obra, me entusiasmó mucho la idea de poder participar en ella y pudimos, junto con el maestro Néstor, ver en varios ensayos cómo era este transcurrir de esta obra, conectarme con el sentir de la obra, ¿cierto? Una vez logramos esto, planeamos con el director Néstor, el maestro Néstor, cómo se podrían ser estas imágenes. Teníamos muchísimas ideas, claramente, y nosotros que tenemos esa vena, llamémosla artística, uno quiere hacer un montón de cosas. Claramente estamos trabajando en un grupo y hay que lograr alinear a todo el equipo. Y fue, por cierto, quiero darle un agradecimiento a todo el equipo de música y danzas UIS, porque hicieron un gran esfuerzo para llevar a cabo la realización de estas fotografías. A veces la gente percibe que solo pararse frente a los artistas y empezar a hacer clic y captar imágenes y después en el computador borrar un montón y seleccionar y editar y hacer retoques y no. Aquí el proceso obtiene un gran resultado porque lo planeamos desde un principio. Empezamos a conectarnos con lo que sentían los bailarines, qué era lo que transmitía esto. Y debes imaginártelo porque muchas veces en los ensayos no tienes toda esta disposición que tienes en un escenario y empezar a planear eso. Entonces, crear esto es un gran sentir, conectar todo eso. Una vez se planean estas tomas, llevamos a escena y en ensayos empezamos a hacer la realización. Es bastante también demandante para los bailarines porque la toma deseada no se logra muchas veces momentáneamente, sino que hay que repetir escenas y escenas que demandan un esfuerzo físico bastante intenso para los bailarines, para todos los técnicos, inclusive para el director y para mí como fotógrafo, para lograr encontrar el punto de vista preciso que nos permite comunicar estas ideas y este sentir de la obra, ¿sí? Lo que queríamos era poder, en estas escenas que sabíamos que no iban a poder ser muchas, lograr contar la mayor cantidad posible, por decirlo así, de la obra. Y eso fue una de las sensaciones que tuve cuando la gente pudo asistir a la obra, al lanzamiento y seguido hacer parte de la exposición, ver la exposición. Me decían que era muy interesante, que estaba muy conectada a la fotografía y que casi que uno podría ver la exposición e imaginarse qué es ese sentir que está ya con los artistas en la obra. Entonces, ya logramos una serie de escenas que permitíamos, que queríamos, y basados en el impacto visual que generan estas fotografías y la que nos brinda mayor emotividad en cuanto al sentir, como lo dice la exposición, ese fue el parámetro para seleccionar. Entonces aquí más que enfocados en la técnica, aunque hubo bastante demanda técnica para el desarrollo de la obra, porque si ustedes pueden ver, son fotografías nocturnas, hechas con iluminación a oscuras, que esto el ojo humano lo capta de manera muy, muy fácil, pero lograr esto a una cámara fotográfica es un reto bastante interesante. Entonces, teníamos claro, en cierto modo, cuando iniciamos la toma de fotografías,
que era lo que más nos iba eh, a funcionar como elemento comunicativo. Sin embargo, hay una fotografía que no teníamos planeada, tenemos una idea, que es la que se escogió para los afiches, que es esta foto donde está Belcebú, el símbolo de la muerte, y están los bailarines alrededor de él. Esta fue, digamos que parte, y terminó siendo la imagen que seleccionamos como muestra de la obra Palo Negro. Maestro, y otra cosa que me pareció importante sí fue el formato, porque además que la sala, como no es una sala que es grande, sino que es una sala bastante, es pequeña, pero lo que hacía el formato era que uno se sintiera inmerso en esa coreografía, ¿sí? Cuando uno miraba la parte del encuentro, se sentía verdaderamente motivado, y cuando se veía la parte de Palo Negro, el de ese encuentro, también se veía impactado, como que uno se sentía en medio de ese plan coreográfico realizado con ese montaje de fotografías. A mí me parece que jugar con la capacidad de asombro de los mismos bailarines, cuando estábamos haciendo el montaje, que entraban los bailarines y iban a ensayar y se chocaban y decían, uy, ¿sí? No se la Sí. creían. Era impresionante verse ellos mismos retratados ahí y verse casi en escala humana, unos 100, ¿sí? Ahí, porque el formato es gigante para una sala que es pequeña, y como es pequeña, entonces hacía que se sintieran inmersos como en la misma coreografía, ¿no? Ese era el sentir que tenían como ellos ahí desde ese punto de vista del formato. Para nada se veía atiborrada por el formato, por ser la sala pequeña, sino que por el contrario, contribuía muchísimo en hacer que uno se sintiera con el medio de esa coreografía y de esa dicotomía de lo que es el sentir andino, el encuentro y el desencuentro con Palo Negro. Me pareció esa partecita espectacular. Nosotros tenemos invitado, o está aquí entre los que están participando en la tertulia, el maestro nuestro Enrique Sánchez, que me parecería muy chévere que como que comentara, porque sería chévere también como saber como de la química que resultó dentro de los bailarines, el director, el fotógrafo, en un momento pues la música, todo eso, cómo llegó a complementarse todo eso para lograr lo que se logró con música andina colombiana. Entonces invitamos al maestro Néstor, pues que por favor, para que nos haga su propio comentario. Maestro Néstor. Bueno, buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Cristian, qué rico de verdad volver a verlos y a escucharlos. Y pues alrededor de este trabajo que aún no, créame que no paro de pensar y pensar y pensar lo que pueda dar y lo que pueda desarrollar desde esa propuesta escénica desde la fotografía, porque es el primer impacto que nos dio, fue algo que generó una gran motivación dentro de los mismos participantes. Es el primer homenaje que se le hace a Música y Danza WIT de esa manera, ¿no? Desde la fotografía y pues también desde una obra, ¿no? Prácticamente ya en sus 44 años de trayectoria artística. Y el impacto, Cristian, pues pudo haberse dado cuenta, Miguel Ángel, no solo para mí, para todo el equipo, yo creo que para la mayoría de los grupos artísticos, para todos, porque todo el mundo comentaba, hablaban de la propuesta, de cómo que la verdad yo nunca me imaginé que el formato de la fotografía fuera en este tamaño, nunca lo esperé, me imaginaba que era algo mucho más pequeño y que no iba a estar de esa manera, ¿no? En retablo, sino algo más normal, no sé, no me pasó nunca por la mente que Miguel Ángel nos tuviera también semejante sorpresa en el montaje de una sala dedicada para Palo Negro y para música y danza WIS. Y de verdad la fotografía refleja, como dice Cristian ahí, lo que es Palo Negro, ¿no? Esa dureza, esa crueldad, esa masacre, ese dolor, pero también
en unos momentos esa alegría, ese sentir de ese hombre y esa mujer santanderiano, que es lo que queríamos transmitir a través de eso. Y pues que Cristian logra plasmarlo a través de la fotografía. De verdad, no recuerdo esa noche que empezamos a trabajar la fotografía y pare y vuelva y haga y marque y Cristian súbase en escaleras y haga y busque el ángulo y bueno, y repitamos escenas y vuelva a hacer y que el humo y que, bueno, él en su mente también generando, yo me imagino lo que podía hacer para él Palo Negro, ¿no? Porque yo me imagino, bueno, Palo Negro no es desconocido para ninguno, la Guerra de los Mil Días. eh, También él ya tenía esa concepción de lo que era la obra, ¿no? Aún sin verla o algo, él ya tiene, ¿no? Y como fotógrafo tiene esa esencia, tiene esa magia de poder transformar, de captar y de inmortalizar esos momentos de cada coreografía, de cada momento. Y yo sé que no solo fueron esas, fueron muchísimas fotos que él realizó ese día y, y fue algo pues muy chévere, también una sorpresa muy grande para mí que la Universidad Industrial de Santander eh, hubiese tenido ese detalle, ¿no? La oficina de la dirección cultural y de haber hecho ese empeño tan grande de haber sacado esa producción adelante y después de contar con Cristian, que es algo espléndido, maravilloso y que ya le decía a Miguel Ángel que qué iría a pasar con todas esas fotografías bellísimas que, pues no sé, sé que es muy complicado o algo moverlas y hacerlas porque son piezas delicadísimas, son piezas muy delicadas para poder moverlas, para montarlas, para bajarlas, para, bueno, cantidad de cosas, no sé, pero de verdad Maestro, muy maestro, orgulloso maestro todavía. Néstor. Maestro Néstor y maestro Cristian, precisamente esa capacidad de asombro, de la sorpresa, de lo expectante, de estar esperando algo y ver que el producto es otro, ese es precisamente ese elemento que yo le preguntaba al maestro Cristian del proceso creativo, ¿sí? De ese que usted, cuando usted dice que él se subía a la escalera buscando el ángulo, que el humo, que tal cosa, ese es un proceso que solamente le corresponde al artista, o sea, en este momento al fotógrafo. Ese era el proceso creativo que yo digo, cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa por la cabeza de un fotógrafo, un artista fotógrafo, para llegar y decir cuál va a ser la imagen ideal? Porque sí, de tanto de Palo Negro como de la parte del encuentro de música andina colombiana, me imagino que debían haber otras fotografías excelentes, pero, pero lo que yo quiero como hacer énfasis es por qué estas, por qué se seleccionaron estas y por qué no otras, ¿sí? Usted bien lo dice, ¿no? Solamente hay en la cabeza del maestro Cristian Díaz, pues está como eso, porque él, como podríamos decir, era el que tenía el poder de Grayskull. Él era el que decía, esto es lo que yo quiero que se muestre como producto de mi fotografía o de la exposición que yo quiero hacer, ¿sí? Y la capacidad de asombro estaba reflejada ahí en los mismos estudiantes. Todos los estudiantes que integran el grupo de música y danza suiz querían llevarse las fotografías, que está para mí porque aquí aparezco yo y que está por allá. No, va a haber oportunidad también de hacer el itinerar, porque en un principio lo que queríamos era hacer el itinerar por todas las sedes. Ahorita en estos momentos pues está en stand-by el proyecto, pero así sean del tamaño que sea, de alguna forma tienen que llegar a nuestras sedes de nuestras sedes de la Universidad Industrial de Santander, porque no nos podemos quedar con esa exposición nosotros egoístamente,
sino transmitir tanto las fotografías como la danza y el artista para que dicte sus propias charlas en las sedes regionales, ¿no? Creo yo que ese debería ser el futuro de esa exposición que nos convoca hoy con el maestro Cristian Díaz. Sí, Miguel Ángel, eso es parte del proyecto, ¿no? La idea es, el conocimiento es para eso, ¿no? Para compartirlo y los aprendizajes. Entonces, si queremos de todo corazón poder que Sentir Andino y sus representantes de la fotografía, y ojalá el grupo pudiesen ir a todas las sedes y contar, porque realmente es bastante, no hablo por mí, hablo principalmente también por el grupo de danzas, que esta puesta en escena es bien particular. Inclusive, una de las cosas que a mí me encantó cuando pude asistir a la premier es la guerra es tan dolorosa y tan desesperante, él logra transmitir todas las sensaciones y en un momento la obra se hace tan densa y es tan explícita en ese sentir doloroso que uno siente casi que por un momento dice, no soporto esto, me quiero ir, pero no es porque esto es porque la obra toca tanto la fibra, llega tan adentro nuestro, que realmente transmite eso, porque la guerra siempre nos la han contado como con héroes y maravillas y muchas veces detrás de las explosiones hay grandes bandas sonoras que lo ilustran y pareciera casi que una mentira, algo como muy metafórico. Y es mentira, la guerra no es eso. La guerra es dolor, la guerra es pérdida, la guerra es molestia. Si lee uno los testimonios de muchos participantes de diferentes guerras, la mayoría, los que la han vivido allá, sienten eso. Y yo reviví eso con esta película que se estrenó, creo que este año, que se llama 1917, que es sobre la Primera Guerra Mundial. Yo me podría decir que en un buen sentido podría decir que es una película asquerosa, porque transmite lo que es eso. La guerra debería transmitirnos ese asco, pero siempre nos la han contado. Es como que en un lado están los vencedores, todos iluminados, bonitos, con colores, y al lado hay unos vencedores que sencillamente quedaron hechos añicos. Y no es verdad, en la guerra todos somos perdedores. La guerra no tiene ganadores. En la guerra siempre lo que queda son perdedores. Siempre la gente está perdiendo algo en la guerra. Es como bien se le ha dicho, la sin razón. Esto no es un título que yo me inventé, que muchos historiadores le hablan. Y a la Primera Guerra Mundial se le llamó así, el suicidio de la razón. Y se le llamó la gran guerra, porque no sabían que a la vuelta de la esquina, 10 años después, iba a ocurrir, no mentiras, perdón, 20 años, iba a ocurrir una mucho más terrible. Y siempre se recolecta los testimonios sensatos de las guerras. Es que es eso, es sencillamente una tragedia dolorosa, y llevar esto a un escenario donde tú estás sentado de manera confortable, en un ambiente preparado, en un entorno preparado, y transmitirlo, para mí me parece una apuesta bastante arriesgada, pero muy, muy, muy interesante, extremadamente interesante, y vuelvo y digo, para mí es una de las mejores obras en las cuales he tenido el gusto de asistir. Me encantaría verla 1000 veces más, así tenga que pasar por esas sensaciones que lograron dejar impresas tanto músicos como dramaturgos, como bailarines, y claramente el director Néstor, que tiene el sello todo esto. Entonces, la unión de todo esto es lo que permite seleccionar eso. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me decía, Miguel Ángel, ¿cómo la seleccionamos? Yo me sentaba y veía qué es lo que me puede transmitir ese sentir que yo veía de los chicos en los ensayos y en la obra, y lo que me contaba Néstor en el libreto, en la escritura. ¿Cuáles imágenes eran las que me transmitían esto? Y ese fue el reto. Y inclusive yo le dije a Néstor ese día, cuando me dijo, maestro, ¿tiene las imágenes? Entonces yo le dije, espero que sí. Entonces me dijo,
Me dijo, cuente conmigo si tenemos que volverlas a hacer. Yo le dije, sí, igualmente, si tenemos que volverlas a hacer, la idea es que yo no quiero entregarle crear unas fotografías, quiero crear momentos de esa obra. Lo que quiero crear es eso, que usted las pueda ver ahí y me alegró mucho el ver que los chicos, Néstor, que el músico Edson me hicieron ese comentario, que se había logrado con todo este esfuerzo plasmar en esas imágenes este sentir, y por eso fue ese nombre que decidimos darle a la exposición. Maestro, pues yo creo que desde la virtualidad ahorita y he repetido durante las tertulias que si hay distanciamiento social, no hay distanciamiento emocional, y esta exposición da como para precisamente despertar esas emociones, y sería muy interesante tener una propuesta para hacer una exposición virtual de esta exposición, porque podríamos llegar en primera medida de esta forma a las sedes de la UIS, y después cuando volvamos a la presencialidad poder llevar, ¿sí?, las imágenes en el formato original, que es otro impacto totalmente diferente, ¿sí? Entonces serían dos lecturas diferentes, pero muy interesantes las dos. Creería que sería pues como una forma de acercarnos también como con este material a las sedes de la UIS. Claro, buenísima idea, Miguel Ángel. Esa es una de las cosas que más disfruto en la vida, el poder, lo que uno crea, lo que sienta, poder compartirlo con los demás. Eso es muchas veces lo que le da, ayuda a, digamos que a darle ese valor personal del sentir y de crear, pero ver que las personas escuchan tu mensaje no tiene precio, es invaluable. Entonces, claro, las veces que sea necesario contar esta historia, cuente conmigo, Miguel Ángel, siempre voy a estar de manera presencial o desde la virtualidad. La virtualidad no nos permite acercarnos físicamente, pero sí nuestra mente es mucho más grande que esto, ¿no? Entonces, ahora muy conocida en nuestro país, que se llama Diana Uribe, que yo la sigo permanentemente y ella está haciendo ahorita desde que empezó la pandemia una serie que se llama Viajar con la mente. Entonces es narrar todos estos lugares y la historia para poder viajar con la mente, ya que nuestro cuerpo no puede hacerlo en este momento. Y muchas veces Rafael Pombo también lo dijo alguna vez con su poema que dice: el alma es un pajarito, Dios y el alma, que dice que sin tener alas vuela. Entonces para mí el alma y la mente son lo mismo. Con la mente podemos volar y viajar a donde queramos realmente, y afortunadamente la virtualidad hoy nos lo permite. Sí, maestro, y además tenemos como ya un producto, una experiencia de tres elementos que se conjugaron muy bien, que es el arte de un fotógrafo, el arte de un coreógrafo y el arte de un músico compositor. Tres cosas que se conjugaron y que dieron el producto con un producto de alta calidad. Entonces yo creo que si se piensa desde esa mirada así y se manejan las tres cosas, ¿sí?, daría para hacer como una propuesta para llegar no solamente a nuestra sede, se me ocurre a mí para llegar a montar como una exposición virtual para todo mundo, a todas dimensiones, ¿no? Porque chévere que si existen los registros fílmicos de la danza, y si existe que está conjugada con la música y la complementamos con la fotografía, ¿sí?, con un guión museológico muy bien pensado, podemos lograr hacer un producto que llegue a ser de mucha relevancia internacionalmente, ¿no? Y de que por sí ya lo es, porque cuando yo digo que si yo vi la puesta en escena en el Teatro Santander de lo del Bosco, y vi Sentir Andino y Palo Negro, ¿sí?, 1000 veces me sentí más regocijado con lo segundo que con lo primero, a pesar de que yo aprecio muchísimo el Bosco, ¿sí?, y toda esa cosa, pero sí, hay demasiada expectativa. A veces esas expectativas son ingratas y lo hacen a uno como, lo traicionan a uno. Entonces yo creo que sí puede ser. Yo no sé qué el maestro Néstor podría pensar, o también tenemos dentro de las personas que están asistiendo a la tertulia a Luis Camargo, que es un egresado de la Universidad Industrial de Santander, que está en el Canadá,
¿sí? Él siempre participa de estas tertulias y sería como chévere como poder oír como qué percepción tiene de lo que hemos conversado hasta este momento en esta tertulia, maestro Luis Camargo. Entonces, por favor, si quiere comentar algo. Maestro Cristian, buenas tardes, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas tardes. Bueno, para mí es un placer que un colega, yo soy ingeniero químico, no tengo esas dotes que tú tienes de fotógrafo prácticamente profesional, tienes doble profesión, te felicito. Muchas Y gracias. yo creo que lo que has presentado de manera virtual es muy agradable, ¿no? Es muy agradable porque las imágenes es como lo que llamamos la semiótica, ¿no? Una imagen Sí, es más señor. que 1000 palabras, ¿no? Tal vez todo lo que tú querías decir en palabras lo dijo en esas imágenes, ¿no? Eso es lo que yo capto desde mi punto de vista. Sí, señor. Me alegra mucho escuchar esas palabras, Luis. Sí, ese es el objetivo de una fotografía, ¿no? Hay una fotógrafa que dice que una buena fotografía se logra alineando ojo y corazón. Entonces ese es el objetivo, poder conectarse con los artistas y transmitir su sentir. Esa es mi percepción como fotógrafo. Muchas gracias a Luis Muchas Camargo por su gracias, Luis. intervención. Vuelvo otra vez al título de lo que había leído de historias contadas en instantes únicos e irrepetibles. ¿Sí? ¿Siente usted que se le escapó alguna imagen en palo negro que hubiera querido plasmar y que no pudo ser? Bueno, yo soy fanático de la imagen desde niño. Desde niño por eso soy diseñador industrial. Siempre me gustó mucho dibujar. Ese era como yo expresaba mis emociones, mis sentimientos. Aprovechaba mi tiempo siempre dibujando. Después empecé a hacerlo a través de la fotografía, que también es un dibujo, ¿no? La fotografía, si nos remitimos a su nombre, es fotógrafos, que es foto, que es luz, y grafos, que es dibujo. La fotografía es un dibujo con luz, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta expresión, me hizo muy feliz saber que realmente había migrado muchas veces de dibujar con un lápiz a empezar a dibujar directamente con el ojo y a crear estas imágenes, estos momentos. Entonces, siempre fui fanático de los momentos. Estoy pensando constantemente en imágenes, en fotografía. Y siempre el anhelo es crear más, pero no porque se haya escapado, sino porque siempre el anhelo y la puesta en escena que hay y el gusto que tiene la gente por hacer lo que hace, te invita a crear más. Entonces no hay realmente el límite lo pone uno. Entonces, si me volvieran a invitar a una obra de estas, probablemente crearíamos muchas cosas más, pero o sea, soy muy feliz de haber logrado esto, inclusive como decía, cuando me fui de las sesiones, generalmente me voy con el anhelo de crear más. Sencillamente el tiempo muchas veces no da, pero eso es algo que al principio digamos que me inquietaba. Ya siento que es precisamente a eso se debe mi gusto por esto, por ese anhelo de probar más y encontrar más creaciones. Entonces, siempre estaría dispuesto a crear más, que se me haya escapado en ningún momento. Claramente podríamos crear más, como le digo, pero eh, eh, creamos lo que esperamos, e inclusive yo me sentí muy feliz al empezar a revelar estas fotografías y al verlas en mi computadora. Me sentí muy feliz de haber conseguido esto, y claramente tengo clarísimo que esto es, como digo, por haber dado que logramos en un colectivo
fusionar todo esto y llevarlo a un gran proyecto. Es interesante el punto de vista, maestro, me inquieta también pensar, si ya nos habló un poco de los antecedentes de que pintaba y cuando vio que existía otra alternativa, que era la fotografía, sí, ¿cuáles fueron esas influencias como para salirnos un poco de tema así del sentir andino y meternos más en el tema de Cristian Díaz Gómez como fotógrafo, ¿sí? ¿Cómo fue como esas influencias o esos inquietudes en una primera instancia? Ya nos comentó en un principio que le gustaba mucho dibujar y que después conoció, pero debe tener algunos referentes o algo, personas que le dijeron, oiga, usted es bueno para esto, ¿sí? Bueno, son muchas influencias. Desde niño, yo estuve en un colegio, digamos, un poco, desde mi punto de vista, bastante técnico. Es un muy buen colegio de ahí de Bucaramanga, pero desde mi punto de vista, viendo en retrospectiva, es bastante técnico y es más orientado hacia la ciencia. Sin embargo, eso despertó en mí un gran sentido de la ciencia. Yo soy una persona que siempre me estoy cuestionando cómo funcionan las cosas, cómo ocurren las cosas. Eso me llevó a escoger mi profesión, que conectaba esto que me gusta, que era la expresión cultural. Siempre me ha gustado mucho todo el tema de expresión cultural. En el colegio tuve la oportunidad de estudiar una parte, digamos, como músico en mi infancia, bueno, en mi infancia no, ya en mi adolescencia, y hice parte del grupo de percusión. Entonces, esta persona que dirigía este grupo, que se llama Juan Carlos Rodríguez, que es un músico del Atlántico, no sé si lo conozcan, me influenció mucho como a entender que la cultura tenía un valor propio, por ser propia, y que tenía un gran valor. Entonces, de ahí eso. Entonces, inclusive allá atrás, si ustedes ven, está uno de mis recuerdos, lo ven allá al fondo, un tambor llamador. Entonces siempre tuve eso. Esto empecé a conectarlo. Que escogí mi carrera, que es diseño industrial, y encontré digamos que casi que la fotografía llegó a mí, porque nosotros vemos 2 semestres de fotografía más orientada hacia la fotografía de producto, a cómo se debe presentar un proyecto de diseño, cómo fotografiar un prototipo, cómo hacer eso. Es más que todo. Pero de ahí conectando con mi sentir, que siempre me gustó observar las luces y las sombras. La cámara era un lápiz instantáneo. Entonces, puedes captar ese momento que ves y lo representas a través de una fotografía. Y en mi escuela de diseño de la UIS, tuve 2 profesores, uno por parte del diseño, que se llama César Jiménez, que ya no está en la universidad, y otro profesor que actualmente sí trabaja en la UIS, que es Edgar Sarmiento, que fue mi profesor de fotografía. Él, de manera natural, digamos, yo desarrollé mis proyectos de fotografía y a él le gustaron bastante. Él me dijo, oiga, usted tiene un tema, le gusta mucho esto, y de ahí empecé a encontrar esa pasión. En esa época eran cámaras de rollo, por ahí la tengo todavía. Además, por acá se las presento, todavía la tengo acá disponible. Una camarita de rollo, entonces ahí había que pensar muy bien cada toma que ibas a hacer, porque eran 24 o 36 fotografías, y eso había que ahorrar de la merienda para cada rollito o para cada revelado, porque pues uno de fotógrafo quiere fotografiar muchas veces. Uno cree que a la mayoría de gente no le interesan, pero a uno le interesan. Y empiezas a desarrollar ese gusto por expresar ciertas cosas, ciertos momentos, y después empiezas a ver que a la gente, una respuesta en las personas, en eso que tú creías que a nadie le interesaba, pero sí hay mucha gente a la que le interesa la temática.
Y digamos que ahí fue donde nació mi pasión por este tema. Y estamos en eso desde que compramos esa cámara de rollo, ya migrados a lo digital, pero la pasión es la misma. Lo que cambia es la flecha, pero el indio sigue siendo el mismo. Mamá siempre me decía eso, el problema no es de flecha, sino de indio. De acuerdo. Maestro, y entonces a futuro, proyectos en la fotografía como fotógrafo. Bueno, tengo esta exposición que sigue vigente, que queremos que dé vueltas por todo Colombia, ojalá. Actualmente estaba en comunicaciones para el mes de abril. Se va a abrir una exposición mía en la Casa del Libro de Bucaramanga. En una segunda versión de una primera versión que se lanzó en la Casa del Libro de Barranca Bermeja. Esta es una obra que se llama Guerreros Cotidianos. Y esta obra es representativa y es casi que digamos que en honor a mi familia y a mi mamá y en particular a mi abuela y a unas tías que son personas que desde niño vi crecer, que trabajaron de día a día, de sol a sol. Ellas fueron docentes y dedicaron toda su vida a la enseñanza y a camellarla, a trabajarla. Entonces empecé a fijarme en estas labores que hacen parte de nuestra vida y que precisamente con esta pandemia hemos sentido bastante, que son esas labores, llamémoslas cotidianas. Entonces la persona que nos ayuda con una tarea que para nosotros es cotidiana, a veces digamos con el aseo de la casa, con el aseo del vehículo, el domiciliario, los campesinos que nos llevan entregan su vida para traernos la comida a nuestra casa. Yo las llamo cotidianas porque están naturalizadas, pasan a veces por alto y no tienen titulares, no están en los periódicos ni están en las grandes revistas. Entonces decidí enfocarme hacia ellos y hacer esta exposición. Entonces la exposición está dedicada a estas personas. Entonces encuentran fotografías de pescadores. Yo actualmente vivir en Barranca Bermeja me acercó a esta realidad del río, que es todo un ecosistema. Casi que se puede decir que el río Magdalena es un país totalmente diferente a Colombia, sin excluirlos. Tienen todo un comportamiento particular en torno a él. Y esto me hizo reflexionar y en torno a eso está esta exposición. Y en proceso de creación está un proyecto que todavía no tiene título, pero va enfocado a la labor de las mujeres, a ese desempeño que ellas tienen en nuestra sociedad, que también muchas veces los hombres terminamos robándonos esa titularidad o mejor dicho, robándonos no, se nos da nuestra titularidad, muchas veces esa labor que ellas desempeñan termina olvidada o termina con poca relevancia. Entonces mi próximo proyecto será en torno a las mujeres trabajadoras y ya lo verán próximamente. Desde la virtualidad, desde ahora, desde este momento coyuntural, ¿cuáles son las expectativas o las propuestas que se ha generado usted allá en su imaginario creativo para poder desarrollar cosas a futuro, ¿no? Bueno, ahí le cuento que estoy desarrollando talleres de fotografía desde la virtualidad, y esto nació con dos ideas. Uno, como les comentaba, yo vengo de una familia de docentes. Mi abuela fue docente, mi madre fue docente, mi madre fue docente, mis tías fueron docentes, fueron varias. Mi hermana es docente. Entonces, nació de esta idea de compartir el conocimiento. Yo llevo desarrollando estos talleres de manera presencial en la Casa del Libro de Barranca Bermeja desde hace 2 años y decidimos migrarlo a la virtualidad. Entonces, estamos desarrollando unos talleres de fotografía
Precisamente mañana empieza uno que es fotografía de producto, que es uno de los ejes fuertes de mi trabajo, que es el desarrollo de fotografía para empresas o para productos, servicios. Y próximamente estaremos lanzando el taller de fotografía de paisaje y de retrato. Entonces, estamos acercando este conocimiento, ya que estamos todos en este resguardo mundial para que le llegue a muchas personas y cada uno ponga en práctica esta emocionante labor que es la fotografía. Para mí, la fotografía es una labor que todos deberíamos desarrollar, eso es como la escritura. Y lo importante es aprender a decir cosas a través de esta herramienta. Y el grado de exigencia o el requerimiento para poder participar de esas clases de fotografía, ¿sí? ¿Cuál sería? ¿Sí? Bueno, el taller inicialmente está hecho, este módulo está hecho para el público en general. Básicamente lo que requieres es querer aprender de fotografía, los conceptos básicos, recomendaciones, tips de fotografía y tener muchas ganas de aprender. Puedes desarrollarlo con smartphone, con la cámara de un celular, puedes desarrollarlo con una cámara digital comercial o inclusive con una cámara fotográfica profesional, porque aquí nos enfocamos más que todo al desarrollo del mensaje y del concepto que quiere transmitir la fotografía, más que a los componentes tecnológicos. Entonces, el proyecto está abierto para público general. Las temáticas son, como les decía, los conceptos básicos de fotografía, hablar de cómo presentar un mensaje, concebir este mensaje y crear las imágenes. Eso es muy interesante porque precisamente ahorita que estamos en las nuevas convocatorias para los estudiantes que quieran pertenecer a los grupos artísticos, dentro de una de las modalidades estamos solicitando estudiantes que tengan cierta experiencia o que estén motivados por la parte audiovisual, o sea, que sepan manejar cámaras fotográficas, cámaras de filmación, que tengan conocimientos de edición, ¿sí? Y todas esas cosas. Entonces sería la oportunidad como de ofrecer también un servicio para que las personas, que si hay gente que tiene como la habilidad, si hay gente que puede construir y que puede desde estos talleres o desde estos cursos que usted va a dictar, pues poderse inscribir. ¿Cómo sería la mecánica para poder acceder a esos cursos? Bueno, Miguel Ángel, la metodología de inscripción es muy sencillo y precisamente como le decía, les voy a compartir aquí una imagen esta es la pieza publicitaria. Entonces, los objetivos es el mensaje de la fotografía, transmitir la esencia de los productos y la marca, aprovechar el uso de la luz natural o artificial, el clima, el entorno y efectos para conseguir fotos más atractivas, un mejor uso de la cámara o el smartphone y crear mejores fotos de los productos. Este que les comento empieza mañana, para que quienes quieran inscribirse todavía están abiertas las inscripciones. Esta es mi información, me consiguen por Instagram como @cridigo o @macdefotos, Mac de máquina, Mac de fotos, y nos ponemos en contacto. La inscripción el costo lo sacamos súper accesible, Miguel Ángel, son 60,000 pesos por las 3 sesiones. Son 3 sesiones que manejamos por Zoom. En una sesión es teórica, la otra es práctica, y en la tercera sesión compartimos el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el método de inscripción es muy sencillo. Ustedes me contactan y les compartimos la información para la inscripción. Bueno, y no es un poco complicado como desde la virtualidad ahorita en este momento, por ejemplo, que si estamos interactuando nosotros, pero entonces sí, la parte teórica puede ser muy chévere y se puede leer y todas las cosas, pero la práctica, enseñar un poco sobre la sensibilidad y sobre como el sentir ese del yo interior que pueda reflejar una manera particular de crear una imagen a través de esa cámara fotográfica, ya sea de un celular
o de una cámara fotográfica, ¿cómo se va a hacer? Bueno, Miguel Ángel, eso es una de las cosas buenas que tiene la fotografía. Y es lo que debemos es esforzarnos personalmente desde nuestro ojo, mente y corazón, aprender a contar lo que queremos contar. Ese es el reto. Ya acompañado de esto va una técnica que es todo el manejo de luces, de cámara, de preproducción y postproducción. Pero para mí el elemento central de una buena fotografía es el mensaje que quieres transmitir, tener claro qué es lo que quieres transmitir, y eso es algo que uno debe aprender a hacer. No necesita sino un lápiz o inclusive la mente y el lápiz para plasmarlo y ver cómo se transmite el mensaje. Yo hago mucho la paradoja de la fotografía con la escritura. Entonces, aprendes unas reglas de escritura o unas recomendaciones de escritura, de gramática, de semiótica y de ortografía que te ayudan a transmitir ese mensaje. Pero básicamente el mensaje es tuyo, tú lo creas. Lo que te sirve en la técnica es para aprender a comunicar ese mensaje y que las personas no confundan el mensaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, la virtualidad se presta mucho para el desarrollo de estos talleres, porque cada uno puede hacer la práctica al momento de hacer la sesión en vivo, puede hacer la práctica desde su casa. Podría ser, por ejemplo, que si la convocatoria, pues entonces personas que quieran fundamentar mucho más como esa experiencia que tienen con la parte de los medios audiovisuales y que, como comentaba, que tuvieran que ver con cámara fotográfica, cámaras de filmación, con edición y toda cosa, pues estos cursos servirían como para fundamentar muchísimo más como ese saber, ¿cierto? Correcto. Y hacerlo de una manera como más profesional, por así decirlo, ¿no? Porque lo que se está buscando es que esas personas lleven como el registro, tanto fotográfico como de edición y de filmación de las agrupaciones. Esta virtualidad nos ha llevado a pensar en eso, ¿sí? Y todos los directores artísticos están de acuerdo en que debía existir como esa persona que para la hora que se vaya a registrar, que necesitamos un registro de esta cosa, esta fotografía, que hay un producto bueno, tanto en fotografía como en audiovisual, para poder presentar o hacer un soporte para cualquier cosa que tenga que ver con los grupos artísticos. ¿Sí? Sí, señor. Sería lo ideal, ¿no? Claro, Miguel Ángel, le propongo lo siguiente: para acercarnos a este público, podríamos planear otra tertulia y hablamos con los interesados. Les contamos sobre cómo nos sirve la fotografía para transmitir un mensaje, para contar una historia y para conectar con los talleres de fotografía. Como con esas personas que se inscriban como esa ayuda audiovisual en las agrupaciones, hacer una tertulia y como motivarlos a través de la tertulia a hacer cosas cada vez mejores, ¿no? Sí, podemos invitar la tertulia, sí podemos planearla y con gusto. No sé, podría ser de aquí a 15 días, 2 o 3 semanas, y la planeamos para comentarles y que las personas interesadas se empapen del tema. Con muchísimo gusto, Miguel Ángel. No, sí que vamos a preguntar, el maestro Néstor que está pues para preguntarle cuándo fue que planeamos a final de mes, como que está planeado el cierre de las convocatorias. Entonces sería interesante como que esas personas que se inscriban en esa modalidad, pues entonces ya sabiendo quiénes están interesados, entonces podríamos crear una tertulia para crear como ese lazo ahí entre lo uno y lo otro. ¿Qué le parece al maestro Néstor? Sí, para público general también, Miguel Ángel. O sea, estudiantes, para toda la comunidad de vecinos y amigos. Precisamente hoy Miguel nos entregó el link y ya salió la publicidad de la agrupación para convocar los chicos, los estudiantes de la universidad
Vamos a estar del 29 al 3 del 29 de junio al 3 de julio. Vamos a estar en audiciones y eso. Y bueno, yo quería comentarles algo también de que pues tenemos proyectado para septiembre, pues depende cómo siga todo esto, pues llevar a Palo Negro a Argentina, ¿no? Estaba ya proyectado, ya se había pasado todo el material para un festival nacional, internacional en Argentina y íbamos a participar con Palo Negro. Una de las muestras que llevamos era la obra Palo Negro. Entonces, pues estamos en eso y pues lo que teníamos proyectado a nivel de sedes también. Entonces, estamos ahí como a la espera de eso. Solo lo quería comunicarles. Ya era la primera salida internacional de Palo Negro para Argentina. Interesante lo que habíamos comentado con el maestro Cristian sobre crear una propuesta de exposición virtual sobre sentir andino, porque sería la oportunidad también de hacerla llegar o antes o durante las presentaciones cuando se lleguen a llevar a cabo en Argentina, porque sería como mostrar también, además de música y danza, los valores artísticos, la fotografía de un artista de Santander, ¿no? Y también de la comunidad universitaria. Sería como interesante esa partecita, ¿no? ¿Qué opina? Pues a mí me parecería fantástica la idea, Miguel, si me permiten o no, la universidad nos apoya en eso. Pues me imagino que tendríamos que llevar otro formato fotográfico, no sé, ¿no? O si se pueda llevar ese, no. Le tocaré ir a Miguel Ángel también y a Cristian Argentina. Iría al maestro Cristian. Cuente conmigo, Miguel Ángel y Néstor. Iría al maestro Cristian y de la virtualidad, porque él podría hacer como una exposición proyectando imágenes y demás. Y sí, como llevando como el talento a esto, porque imposible en el formato que se creó la exposición, como decir que vamos a llevar la exposición en el formato real Argentina, eso no sé cómo sería. Si estamos viendo que hay complicación con las sedes, pues con más razón, pues sacarla, Sí. ¿no? Pero sí es un proyecto que queda ahí como planteado, maestro Cristian, de como crear como esa exposición virtual, ¿no? Que sería como, y que viajara y que se pudiera llevar como la fotografía y con la propuesta museológica de la propuesta de Palo Negro, que sería muy interesante tener al maestro Cristian como haciendo un performance mientras proyecta las imágenes de las fotografías de la exposición del proyecto, ¿no? ¿Qué le parece, maestro Cristian? El reto. Muy bueno. Como le dije, Miguel Ángel, cuente conmigo. La idea de esto es precisamente comunicarlo, contárselo a las personas. Cuenta conmigo. Sí, es hacer la propuesta, ¿no? Y decir, oiga, si va a hacer eso, ¿por qué no hacemos eso? Estamos viajando con danza, con música, ¿por qué no llevamos también fotografía? Sí, estamos siendo como embajadores de 3 manifestaciones artísticas y todas de la comunidad universitaria o de Santander, ¿sí? Entonces sería como interesante hacer como ese traspaso ahí que sería muy chévere, me parece. Claro, y si físicamente es complejo, pues la virtualidad y todo el aspecto digital nos ayuda a comunicar lo que no se puede trasladar físicamente. Entonces, dependería también de ver qué parámetros hay allá en el destino, maestro Néstor, Sí, para ver tenemos, qué proyecciones se pueden hacer. claro, cada agrupación tiene, cada país participante tiene foros, talleres, tiene cantidad de actividades en las cuales debe mostrar todo lo que realiza a nivel institucional, ¿no? Todo lo que se realiza desde la parte artística de cada agrupación, de cada universidad, y sería pues, si nos pueden apoyar desde la fotografía, pues sería fantástico para nosotros eso, aparte que vamos con talleres, ¿no? Vamos con talleres, con conversatorios,
puestas en escena, con el Palo Negro, danza folclórica. Bueno, es una cosa súper, súper grande. Es un evento del CIOF Argentina, y son más o menos unos 18 países participantes. En eso estaríamos más o menos de 2 a 3 semanas en gira por Argentina con ese material. Pero por ahora todo está quietecito por lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, pues, por ahora está todo quietecito, pero Esperemos estamos que allá. pasa que ahora que dicen que agosto ya hay presencialidad, pues para las personas, Sí, yo no clasifico, pero para las personas, los estudiantes y profesores que están en el rango de edad, pues entonces va a haber una presencialidad. Ojalá haya la oportunidad, haya la oportunidad de ir. Pero ya esta tertulia, maestro Cristian, sirve como base para un proyecto que sería, sí, ese que estamos pensando de llevar música, danza y fotografía a un encuentro que sería muy interesante, donde seríamos embajadores con la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Claro, claro. Pues sí, esta situación nos puso a repensar las cosas, pero siempre hay oportunidades para crear nuevas soluciones. pero pues, mire, nosotros vamos virtualmente, ¿no? A final de mes, y ahorita vamos a estar participando en el Festival Nacional Folclórico de Ibagué, que es súper, súper conocido a nivel nacional e internacional, y vamos a estar virtuales. Y vamos a estar en el Festival Internacional también de Estefanía Caicedo de la ciudad de Barranquilla a finales de julio, también de manera virtual. Vamos a estar viajando, pero pues estamos haciendo presencia, ¿no? Vamos a Pero va estar en con Palo Ibagué. Negro, maestro. No, no con Palo Negro, pidieron, solo nos dan 4 minutos de participación, solo dan 4 minutos, y piden netamente danza folclórica. Pero es que Palo Negro lo tenemos pensado, es para un evento de nosotros, pero hasta que no sepamos, como dijimos, hasta agosto se habló con la directora cultural, pues estamos ahí quietecitos. Sí, no, comenzamos a mover Palo Negro de manera virtual también. Estamos ahí en eso. Bueno, maestro Cristian, entonces quedamos pendientes de otra tertulia, otras muchas, no sé si tenga algo más que aplicar con respecto a sentir andino, a la experiencia vivida y como transmitirnos un poco sobre el efecto sentido después de haber visto tanto la exposición como la presentación, la puesta en escena de Palo Negro en el auditorio Nusa Calvo. ¿Qué le dejó esta experiencia a nivel personal? Bueno, primero quiero decirles a todos que la fotografía es eso, la fotografía es un sentir, ¿no? Entonces, a cada uno de los participantes que están interesados en la fotografía, conéctense con su sentir para a través de la herramienta que deciden, si es una cámara, en este caso, comunicar eso, su sentir, lo que ustedes quieren comunicar. La experiencia fue muy bacana porque fue, como les decía, conectar con Néstor, conectar con cada uno de los bailarines, estudiar el movimiento del cuerpo, cómo se comporta ese cuerpo expuesto a ciertas luces, a ciertos movimientos, y crear todo esto para conectarlo y crear una armonía. Entonces me pareció muy chévere que en el momento de realizar la fotografía realmente logramos una conexión. Gracias a esa conexión que hicimos entre todos, se dio la paciencia y el gran esfuerzo, porque esto, como les digo, demanda un esfuerzo, además de intelectual, físico, bastante fuerte. Y los chicos estuvieron muy dispuestos hasta el último momento, que inclusive se les veía su gesto ya de agotamiento,
pero sin embargo estuvieron siempre comprometidos y emocionados hasta el momento que se crearon las imágenes y verlos, su expresión de ellos al ver la exposición, que ellos tuvieron la premier antes del lanzamiento, tuvieron el gusto de ver las fotografías y verlos y escuchar sus comentarios, como que ellos no creían que ellos eran mismos los que estaban ahí, o sea, decían como que, bueno, ¿usted qué hora hace esas fotografías? Entonces, a veces uno se mete en su rol y para mostrar algo y fue muy chévere, es muy interesante y participar, trabajar con gente con esa vena creativa, con ese gran sentido que le apuesta a otras cosas, que le apuesta a la cultura, que realmente es la que nos ha salvado de todos los problemas sí, de todos los problemas regionales, mundiales o lo que sea que consideremos la salvación de la humanidad está en la cultura, definitivamente. Si no, no nos diferenciaríamos de otras especies, si es que nos diferenciamos. Maestro, muchas gracias. Entonces, de todas maneras, de parte de la Universidad Industrial de Santander, de la Oficina de Dirección Cultural, queremos darle un agradecimiento muy especial a usted por ser nuestro invitado especial en esta tertulia de hoy miércoles y invitarlo a una futura, tertulia donde podamos acercarnos pues, de una forma diferente a otros grupos, como son los grupos de estudiantes, como hemos proyectado, que tienen como inquietudes sobre la parte audiovisual, que sería muy interesante, ¿no? Con muchísimo gusto. Y agradecer a cada uno de los participantes que estuvieron en esta tertulia, invitarlos a que mañana muy especialmente nos acompañen. Mañana vamos a tener, maestro Cristian, y cordialmente invitado, vamos a tener una tertulia muy interesante que le gustaría muchísimo porque tiene que ver mucho con literatura y con música también, ¿sí? Entonces Orlando Serrano, que es uno de los gestores culturales, músico, gestor cultural, librero, de todo lo que usted quiera, va a estar como invitado a la tertulia de mañana jueves a las 4 de la tarde y va a hablar de un tema muy interesante que son como de esas cosas, de encuentros desafortunados que vivieron tanto Luisa Calvo como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿sí? Él hace una investigación y ve que hay muchas coincidencias entre los dos autores, el uno músico y el otro literato, que es interesante. Entonces, oír desde la voz del maestro Orlando Serrano va a ser muy interesante, ¿sí? Entonces, queda cordialmente invitado. Los esperamos también a todos los participantes en esta tertulia mañana a las 4 de la tarde, mañana jueves a las 4 de la tarde por este mismo canal. Maestro Cristian, muchas gracias por toda su generosidad con todo su saber. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, Miguel Ángel, y con un gusto, con muchísimo gusto, por todas estas conversaciones, por todo lo que le apueste a la cultura y le sume a comunicar nuestras vivencias y nuestra cultura. Muchas gracias y nos vemos entonces mañana. Bueno, saludos a todos, que estén muy bien. Hasta luego.